¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados y en esta ocasión al Salvaje Oeste. Hoy me gustaría hablaros de este juego que veis aquí, Far West La Leyenda, un juego de autoría de Darío Pérez y que se publica bajo el sello Will Bunch Publishing. Me gustaría hablaros un poco de Far West La Leyenda, a pesar de que, como muchos ya sabréis, hablé de él en el blog hace unos cuantos meses. Pero últimamente estoy potenciando un poquito el canal y hablando de otros juegos que no he hablado aún y creo que Far West era un buen momento para hablar de él, ¿no? Far West nació realmente el año 1993, ¿vale? Su primera edición y publicación data de ese año, fue uno de los primeros juegos, por no decir el primero, para ser prudente, de juegos ambientados en la frontera, ¿no? en el salvaje oeste, ¿no? Y básicamente es un juego que ha sufrido diversas modificaciones y digamos actualizaciones hasta estos tiempos que corren actualmente, ¿no? Con esta nueva y flamante edición de Far West La Leyenda, que ya os avisamos pues es evidentemente el mismo autor que el año 1993. Far West, pues básicamente es un juego en el que los personajes se sitúan en esta ambientación, ¿no? de la frontera, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, y en la que pues básicamente representan pues eso, ¿no? Los típicos arquetipos de la época, ¿no? Pues básicamente pistoleros, sheriffs, chamanes, diferentes, ya os digo, arquetipos de la, digamos, de la historia, ¿no? En los films del género western, ¿no? El juego, pese a no perseguir digamos, la simulación histórica hiper mega realista, tiene un gran equilibrio entre esto, ¿no? Entre la realidad, ¿no? Y lo que sería el género western, ¿no? De film puro y duro, ¿no? Con lo cual nos encontramos ante un juego que se pueden hacer cosas muy, muy virgueras, ¿no? A nivel de juego, pero con ese equilibrio, ¿no? de ese punto realista que puede llegar a ser muy mortífero, ¿eh? Ya os digo que es un juego en el que puede llegar a ser tremendamente fácil que os maten a un personaje, con lo cual hay que ser siempre bastante prudente. El sistema, ¿no? La mecánica de juego que emplea es una evolución del BRP, ¿no? Del Basic Role Playing, el de 100 de toda la vida, con unas sutiles diferencias, ¿no? Por ejemplo, en lugar de lanzar dos dados de 10, ¿no? Para marcar unidades y decenas, utiliza un dado de 10 para las decenas y un dado de 20 para las unidades. Esto al final, pues básicamente las tiradas para impactar o de habilidad deberían ser exactamente iguales, pero en las tiradas para impactar en combate o disparo, ¿no? Básicamente la unidad con ese dado de 20 ya nos marca la ubicación, ¿no? La localización del impacto, con lo cual agiliza bastante, ¿no? el proceso, ¿no? Y ya os digo que muy, 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 muy ágil. Veamos un poco cómo es este Far West. Ya veis de que básicamente tiene una portada espectacular, que recrea fantásticamente bien la ambientación, con esa pistola ahí encima de las fotografías y tal, en A4, mogollón de páginas, creo que se va básicamente a las 500, no, las 380, que no está nada mal. Papel, como siempre, satinado a todo color, encuadernado, la encuadernación en cartoné, encuadernada, cosida y encolada al lomo, fantásticamente bien. El juego, ¿vale? Empieza pues con una introducción, un prólogo primero, ¿no? Hablando de, pues ya os digo, de los films, de todo lo que viene un poco con los westerns y demás. Y luego ya pues viene una introducción. No os voy a enseñar todo el libro porque no es objetivo, pero ya veis que tiene unas ilustraciones realmente fantásticas. El libro se divide en diferentes capítulos, ¿no? La introducción esta, ¿no? En la que nos habla de la frontera, de la ambientación, de los directores, el trasfondo del juego y demás. Y luego ya se mete en el primer capítulo, que son los protagonistas, ¿no? Que son básicamente cómo crear la ficha y los diferentes tipos digamos, de personajes que nos encontramos en el juego, ¿no? Como representantes de la ley, fuera de la ley, fronterizos,
elfos, granujas, combatientes, eruditos, chamanes y demás. Luego ya entra en el capítulo de la mecánica, con pues esto que os hablaba, ¿no? El del de 100 y demás. Y el capítulo tercero entra al combate, ¿vale? Después del combate venimos con el capítulo cuarto, que es el Hardware Store, ¿no? Pues todo el tema de armas que está profusamente documentado e ilustrado, armas, cuerpo a cuerpo. Luego ya entra el capítulo de la silla del director, que pues te explica un poco, ¿no?, cómo dirigir las diferentes partidas y cómo crear ese tono, las tramas, los diferentes ganchos y demás. Luego entra un capítulo sexto, que son Reses y Convoys, que son básicamente lo que sería un poco ambientación, ¿no?, con capítulos como la ganadería fronteriza, el convoy y su equipo, el caballo, captura y toma de caballos. Está muy bien. El capítulo séptimo con el pueblo fronterizo, asentamientos, ciudades, anatomía del pueblo fronterizo, reglas opcionales como el alcohol, las drogas y las adicciones. Y luego ya con un capítulo octavo, la caballería, ¿no?, hablándonos de esta caballería, ¿no?, organización y tropa, equipamiento, uniformes, monturas, ya sabéis. Y el capítulo 9 ya son las tribus indias, ¿no? Pues los diferentes rasgos, los aventureros indios, cómo jugarlos, viviendas, atuendo, las plumas, artesanía, el comercio, prácticas guerreras, todo el tema de los hechizos, ¿no? Todo el tema más de hechizos ceremoniales, ¿no?, de las tribus indias. Y por el siguiente capítulo, por último, es la vida salvaje, ¿no?, que es básicamente un poco más de trasfondo, básicamente, ¿no? Pues el este, ¿no?, norte contra sur, la creación de una nación, el oeste, transportes y viajes, diligencias, enfermedades, fauna, y por último ya pues unos apéndices, ¿no?, con una aventura que es Camino de Colorado, una aventura que está muy muy chula, personajes pregenerados, cronología, mapas de reservas indias de 1875 y de Estados Unidos en 1889, filmografía, la ficha de aventurero y una bibliografía. Yo os digo, un libro realmente fantástico. Y cuando os digo que el tema de las armas está muy bien, está fantásticamente documentado, a decir verdad, como todo el libro, es que de estas páginas tenemos unas cuantas con diferentes tipos de armas, ¿no? Muy bien documentadas, está realmente chulo. Esto por enseñaros alguna cosa. Si queréis ver más fotografías tenéis en la reseña del blog y otras, ¿no? Pero yo os digo, aquí con su aventurita introductoria, Además, nuestros amigos de Wilman Publishing le han querido dar bastante recorrido al juego y están en su página web, tienen colgado bastante material, ¿no? Desde pues aventuras, fichas pregenerados, ayuda al juego, mapas, de todo, ¿no? Con lo que podéis encontrar bastante material, y ya os digo, con este libro y el material que tenéis allí tenéis para jugar décadas, no digo años, tenéis para jugar décadas, porque ya os digo, es un juego que al final, que la filmografía que tenéis a vuestra disposición para coger ideas de aventuras está tremendo. Y nada, bueno, también disponen de la pantalla, ahora van a sacar un nuevo módulo, ¿no? Y la verdad es que, ya os digo, es un juego que nosotros personalmente en el club lo jugamos bastante, es un juego que nos gusta mucho, además la ambientación en el grupo de juego, ¿no?, de mis amigos habituales en el club les gusta muchísimo. Yo he de reconocer, ya lo he reconocido alguna vez, que he descubierto la ambientación gracias a Darío y a Ignacio, ¿no?, aparte de esta editorial, igual que a Joaquín, a los que saludo a ambos, a todos ustedes, ¿no?, desde aquí, y que es una ambientación que he descubierto también gracias a ellos, porque no era muy asiduo a este tipo de westerns y filmografías de ese estilo, y cuando jugué al juego descubrí que era bastante más de lo que yo me pensaba, no era aquella imagen preconcebida que tenía, y he descubierto que para jugar a rol es realmente acojonante, porque tenemos historias de todo tipo en este marco histórico, ¿no?, y geográfico como es el western y la vida en la frontera. Bueno, sin más, como siempre, pues cualquier comentario será bienvenido. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta otro vídeo. Un saludo.